Despierta. De pronto, el protagonista abrió los ojos, otra vez estaba ahí. En ese lugar extraño, sombrío, que la muerte llamaba su reino. Aún podía sentir el eco de su brutal y reciente muerte. El dolor, el miedo, todo seguía demasiado fresco. Frente a él, como la vez anterior, estaba la muerte. Sentada con tranquilidad detrás de su escritorio, hojeaba un libro con evidente interés. Pasaba las páginas lentamente, como si disfrutara cada palabra. Pero al notar la presencia del protagonista, levantó la mirada y soltó un suspiro molesto, como si le hubieran interrumpido en el mejor momento. Sin decir nada, y con un movimiento rápido, demasiado preciso, como si ya lo hubiera hecho muchas veces, abrió un pequeño cajón del escritorio. Sacó una pistola sin dudarlo, la sostuvo con firmeza, y apuntó directamente a la cabeza del protagonista. Con voz serena, como si hablara de algo cotidiano, dijo: Es hora de pasar a tu próxima vida. El protagonista, al notar la impaciencia de la muerte por matarlo otra vez, dio un paso atrás, desesperado. Con voz temblorosa, intentó detenerla. ¿Por qué? Balbuceó, tragando saliva. ¿Por qué me hiciste eso? Le reclamó por todo lo que había pasado. Después de que ella le diera palabras de confianza, después de llenarlo de falsas esperanzas, lo había enviado a reencarnar en una vida donde estaba completamente atrapado, sin salida, sin poder hacer nada. Mientras hablaba, algo dentro de él comenzó a cambiar. Su miedo dio paso a la rabia, y pronto las palabras temblorosas se transformaron en gritos llenos de frustración. ¿Qué clase de broma enferma fue esa? Rugió con los ojos encendidos. Estaba claro, la muerte no iba a permitirle seguir. Debería haberlo imaginado. Tal vez así se habría ahorrado el golpe brutal que vino después. El golpe lo dejó tambaleando. Enmudeció, aturdido por el dolor. La muerte se levantó con calma, caminó hasta quedar justo frente a él. Lo miró con frialdad y, sin levantar la voz, dejó en claro quién mandaba allí. Te quejas por cómo moriste, Dijo, sin parpadear. pero olvidas que fuiste tú quien se quitó la vida desde el principio. ¿Y por qué? Continuó ella, dando un paso más. ¿Por qué las cosas no salieron como querías? ¿Porque tu orgullo fue aplastado y te sentiste avergonzado? La verdad, Lo miró con desprecio. eres solo un pobre idiota incapaz de pensar en algo más que en ti mismo. Pero justo cuando iba a abrir la boca para contradecirla, ella se adelantó. Ya basta. Deja de lloriquear, es hora de continuar con tu castigo. En esos pocos segundos, el protagonista comprendió exactamente lo que iba a pasar. El cambio ocurrió. Su cuerpo se sentía más denso, más pesado, y esta vez, el líquido que le caía por el rostro no era cálido, era frío. Con esfuerzo, abrió apenas un ojo. La luz lo encandiló un segundo, pero logró enfocar, y entonces lo notó. Era leche. Alguien le estaba vertiendo leche encima. Un grupo de adolescentes lo rodeaba, riéndose mientras grababan la humillación con sus teléfonos. Había reencarnado, como el típico estudiante víctima de acoso escolar. Entre ellos, se destacaba un mocoso arrogante, aparentemente el líder de los matones. Caminó hasta él con una sonrisa burlona, y sin decir una palabra, le soltó una fuerte patada en el estómago. El protagonista se dobló por el impacto. No había traído el dinero, y por eso, todos los planes de ese grupo se habían ido al traste. Ahora, tendría que pagar el precio, por las 5 personas a las que,
según ellos, les había arruinado la tarde. A partir de ahora, dijo uno con una risa cruel, serás nuestro entretenimiento. Más tarde, ya en clases, el protagonista permanecía en silencio, con la mirada baja, fija en los apuntes sobre su escritorio. No podía dejar de pensar en lo que acababa de vivir. En esta ocasión, había reencarnado en el cuerpo de un chico de secundaria que sufría acoso de forma brutal. Y entonces, sucedió otra vez. Una extraña luz comenzó a brillar frente a él. Se deslizaba lentamente por el escritorio, como si lo buscara. Luego, de pronto, tomó velocidad y se dirigió directo hacia su frente. Este chico tenía 15 años, y muchos lo describían como el estudiante de secundaria más lamentable. Había nacido con una fortuna que pocos aprecian a esa edad, un padre trabajador, dispuesto a darlo todo por el futuro de su hijo. Y una madre que no se quedaba atrás, hacía lo imposible por traer aunque fuera un centavo más al hogar. Era el único hijo de esa familia de doble ingreso. Un hogar sencillo, pero lleno de esfuerzo y cariño. De pequeño, en el jardín de infantes, fue bastante popular entre las niñas. Lástima que esa fue la única vez. Con el tiempo, aunque ya no conectaba tanto con ellas, siempre fue bueno haciendo amigos. Tenía una personalidad amable, tranquila, parecía que nada le preocupaba. Se sentía cómodo con quien era. Pero todo cambió con la llegada de la secundaria. Allí, las mismas cualidades que antes le habían permitido hacer amistades, se volvieron su mayor debilidad. Por ser amable, por no saber defenderse, se convirtió en el blanco perfecto de los más crueles. Chicos egoístas, agresivos, completamente opuestos a él. Empezaron las extorsiones por dinero. Luego vinieron las golpizas. Día tras día. Y como si no fuera suficiente, también llegaron las palabras. Esas que duelen más que los puños. Con cada insulto, con cada humillación, algo dentro de él se fue rompiendo. Esas palabras se incrustaron en su mente, hasta convertirse en recuerdos que lo perseguían incluso cuando cerraba los ojos. Poco a poco, su mente comenzó a perder el equilibrio. Se preguntaba, una y otra vez, ¿por qué me pasa esto? ¿Acaso hice algo mal? ¿Soy yo el problema? y fue precisamente con esos pensamientos que empezó a hundirse. En una tormenta de odio hacia sí mismo. Una tormenta que no dejó de crecer, más y más, hasta consumirlo por completo. De repente, la avalancha de recuerdos se detuvo en seco. El protagonista se sobresaltó. Otra vez, solo se le habían mostrado los recuerdos más básicos del nuevo cuerpo en el que reencarnó. Pero ahora lo más importante era descubrir cuál sería el factor que lo llevaría a la muerte esta vez. Tenía que anticiparse. Sin embargo, sus pensamientos se interrumpieron un momento al mirar el cuaderno abierto frente a él. Estaban estudiando un tema, y para él, era pan comido. En ese instante, una idea se coló en su mente, como una chispa. Él era un hombre de 31 años atrapado en el cuerpo de un estudiante de secundaria. Eso le daba una ventaja enorme sobre los demás. Quizás, esta era su segunda oportunidad. Si se esforzaba lo suficiente, podría vivir una buena vida. Incluso podría entrar en una universidad prestigiosa. Todo estaba a su favor esta vez. Estaba convencido.
Esta vez, todo saldría bien. Más tarde, su plan se puso en marcha. El primer paso era encontrar al líder del grupo de matones, solo. Y no fue difícil. Lo encontró durante el descanso, apartado, distraído, jugando con su celular. Era el momento perfecto. Con una silla en mano, se le plantó enfrente. Ya no iba a soportar ni un segundo más. Iba a asegurarse de que ese malnacido no volviera a meterse con él nunca más. Y entonces, lo hizo. Le dio una paliza brutal, enterrando la silla una y otra vez en la cara del matón. La violencia fue tan repentina y salvaje que los demás estudiantes comenzaron a acercarse. Formaron un círculo a distancia, mirando con temor, pero sin atreverse a intervenir. Pero el protagonista no veía ni escuchaba nada de eso. En su mente solo había una cosa, el miedo. El terror de morir por cuarta vez. Y tener que volver a encontrarse con ella. Tenía que sobrevivir, cueste lo que cueste. Por eso estaba haciendo esto. Cuando el matón ya no podía moverse, el protagonista se detuvo. Jadeaba, cubierto de sudor, la silla aún temblaba en su mano. Entonces, se inclinó un poco, y con la mirada fría, le dio una última advertencia. Te crees la gran cosa, ¿verdad? Pues aquí va la verdad más jodida de este mundo, hay muchos más bastardos que tú.